a todos y todas y bienvenidos un día más a La Colmena Molecular. Yo soy Nabil Subhi Issa y aquí te traigo las noticias semanales sobre biomedicina y salud para mantenerte al tanto de lo último en investigación y descubrimientos en el mundo de la ciencia. Hoy hablaremos sobre los mecanismos moleculares que activan la toxicidad de la bacteria del cólera, sobre el aumento de la babesiosis en Asturias y sobre cómo leyes de otros campos pueden ser aplicadas a la biología. Así que ponte cómodo, cómoda, prepárate un café, lo que quieras y empezamos. El cólera es una enfermedad diarreica causada por la ingestión de alimentos o agua contaminadas por el bacilo Vibrio cholerae. Si bien se ha erradicado en gran parte de los países desarrollados, el cólera sigue siendo una amenaza para la salud pública en los países con condiciones sanitarias deficientes, así como un indicador de inequidad y falta de desarrollo social. Un equipo científico dirigido por Miquel Coll del Instituto de Investigación Biomédica y el Instituto de Biología Molecular de Barcelona, en colaboración con investigadores de la Universidad de Detroit Mercy en Estados Unidos, ha revelado la estructura atómica de la proteína TOX-R, que está unida al ADN de dos promotores de los genes que causan la virulencia de esta bacteria. Para llevar a cabo el estudio, que ha sido publicado en PNAS, los científicos han utilizado técnicas de difracción de rayos X, empleando radiación de sincrotrón, así como herramientas de inteligencia artificial. Al llegar al intestino delgado, esta bacteria, hay dos proteínas que se encuentran en la membrana, TOX-R y TCPP, que activan el promotor TOX-T. Si no te estás enterando de nada, no te preocupes. Esto básicamente se resume en la secreción de la toxina del cólera, que es causante de los síntomas, y la expresión del pilus corregulado de toxina, que es gracias al cual coloniza el epitelio del intestino delgado. TOX-R por sí solo también regula al alza OMPU, lo que conduce a la protección contra las sales biliares en el epitelio intestinal humano. Los autores han revelado que TOX-R se une a múltiples secuencias reguladoras del ADN bacteriano, bien en tándem o de forma invertida, captando a su vez a la ARN polimerasa, la máquina molecular que transcribe los genes. Comentan que TOX-R recibe una señal cuando la bacteria alcanza el intestino delgado, ya que detecta las sales biliares. La señal se transduce, es decir, se transmite hasta llegar al ADN que hay en el interior de la bacteria, desencadenando la cascada de toxicidad. Es decir, lo que ya te he comentado de la secreción de la toxina del cólera y la expresión de la otra toxina. Conocer el mecanismo molecular que desencadena una enfermedad es fundamental para encontrar nuevas terapias, y la enfermedad del cólera, provocada por la bacteria Vibrio cholerae, no es una excepción. Pasamos a otra noticia y en este caso un estudio del Instituto de Salud Carlos III indica una elevada seroprevalencia de babesiosis, que es una enfermedad similar a la malaria, en pacientes anteriormente infectados con enfermedad de Lyme, que también se transmite por picadura de una garrapata. Los autores señalan que esta comunidad autónoma es una zona de riesgo emergente para la babesiosis. Este estudio ha sido publicado en la revista Parasites and Vector y es un estudio epidemiológico en el que analiza la seroprevalencia en Asturias de la babesiosis, causada por el parásito Babesia divergens y transmitida normalmente por la picadura de una garrapata. La seroprevalencia es el porcentaje de personas que presentan anticuerpos frente a este parásito, lo que indica una infección pasada o activa. Los autores de la investigación desvelan un mayor riesgo de babesiosis en personas que anteriormente han contraído la enfermedad de Lyme, también causada por la picadura de una garrapata, lo que confirma la posibilidad de contraer ambas zoonosis, es decir, ambas enfermedades, de forma consecutiva o simultánea tras la exposición a las garrapatas en áreas geográficas donde las dos enfermedades son endémicas. La seroprevalencia de la babesiosis entre personas anteriormente infectadas se ha cifrado en un 39,2%. Este porcentaje se traduce en una prevalencia de esta infección en Asturias de más de 7 personas por cada 100.000 habitantes, cifras que superan la seroprevalencia estimada previamente para esta enfermedad en diversos países europeos. En cambio, no encontraron diferencias en epidemiología y factores de riesgo entre los pacientes infectados únicamente por el parásito Borrelia burgdorferi, que es el causante de la enfermedad de Lyme, y los infectados por esta bacteria, pero que también cuentan con anticuerpos frente a Babesia divergens, es decir, los coinfectados con Lyme y babesiosis.
Este último grupo de pacientes que han sufrido ambas infecciones de forma consecutiva o simultánea vivía en la zona central de Asturias, tenía un curso clínico moderado y desarrollaba respuestas inmunitarias humorales diferentes frente al parásito causante de la babesiosis. Los resultados recuerdan la importancia de estudiar y vigilar enfermedades emergentes en zonas geográficas con poca prevalencia en estas infecciones zoonóticas, pero con riesgo de que éstas puedan aumentar por causas diversas. Y ahora vamos a tocar un tema bastante distinto a los que suelo hablar normalmente, y es que resulta que han publicado un estudio en la Universidad de Tokio que combina las ecuaciones normalmente utilizadas en economía con la biología. Y resulta que funcionan. Esta idea se le ocurrió al doctor en biofísica Tetsuhiro Hatakeyama tras observar detenidamente los diagramas del metabolismo de las células, ya que notó que, tal y como están planteados, podrían seguir las mismas leyes que se emplean para el estudio de la microeconomía. Ha publicado sus resultados en la revista Physical Review Letters. Actualmente hay cientos de grupos de investigación tratando de entender cómo se comportan las distintas reacciones metabólicas. Este campo de estudio, denominado metabolómica, tiene como uno de sus objetivos predecir cómo cambia este metabolismo debido al estrés u otras circunstancias ajenas al cuerpo. Mediante ciencia de datos se han realizado grandes avances durante los últimos años, ya que incluso se ha podido predecir algunas reacciones mediante modelado matemático. Pero en este estudio querían encontrar leyes que se aplicaran a diferentes organismos. Para ello, investigadores de la Universidad de Tokio han aplicado teorías microeconómicas a sus datos, con lo que han conseguido deducir propiedades de los sistemas metabólicos que podrían ser universales y que eran desconocidos hasta ahora. En palabras del propio investigador, decía: hasta esta investigación pensaban que los sistemas metabólicos variaban tanto entre especies y tipos celulares que no había propiedades comunes entre ellos. Pero esta hipótesis ha resultado ser falsa. Hemos podido encontrar que todos los sistemas metabólicos tienen propiedades universales y que estas propiedades pueden expresarse mediante leyes muy sencillas. Estas leyes se basan en la optimización del gasto para maximizar las ganancias. En el caso de la economía, los consumidores son los que gastan dinero, pero en esta aplicación biológica, las personas son sustituidas por células que gastan nutrientes. Dándole una vuelta de tuerca más, los investigadores trataron de hallar más similitudes, como en los patrones de comportamiento celular y humano en entornos cambiantes. La ecuación que los investigadores trataron de aplicar se denomina ecuación de Slutsky, que se utiliza para comprender los cambios en la demanda de los consumidores. En concreto, esta ecuación ayuda a entender cómo cambia la cantidad de un bien que compramos cuando su precio cambia. Estas ecuaciones al final actúan como simplificaciones de los modelos complejos. Este tipo de simplificaciones se llevan utilizando desde hace mucho tiempo, pero lo curioso e interesante de este estudio es el aplicar esta ecuación de otro campo y que sea similar al comportamiento habitual celular. Y como siempre, te dejo todos los links a los artículos que te voy mencionando en la descripción de este vídeo o este podcast. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides seguirme en tu plataforma de podcast favorita y darle 5 estrellas en Spotify, porque es la única manera de saber si os gusta o no. También puedes seguirme en YouTube o en mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, para más contenido interesante. Muchas gracias por escucharme e interesarte por la ciencia, y hasta la próxima.